los muchos serán constituidos justos. Amén. Qué bien. Cierra tus ojos, por favor. Y quiero pedir al tío Pichi, por favor, que haga esta oración pidiendo a Dios por mi persona en esta tarde. Buen Dios y buen Padre. Señor, tuya es la palabra y el consejo. Y antes que la palabra esté en nuestra mente, en nuestros labios, tú ya sabes lo que vamos a hablar. Toma tu sierva ahora, Espíritu Santo, y sea tu Espíritu el que hable por su boca. Respárdalo a Dios y ilumínales para que tu palabra sea directamente al corazón y a la mente, que haga la obra que tiene que hacer tu Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Se han dado cuenta? Dice que por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Se han dado cuenta la gran diferencia entre desobedecer y obedecer? Miren, si nosotros vamos al principio de la creación, cuando Dios creó a Adán, Dios entre varias cosas, Dios lo invistió con la imagen de él, pero lo invistió con conocimiento, lo invistió con santidad y lo invistió con dominio. Diga usted conmigo: conocimiento, santidad, dominio. Esto es con lo que Dios invistió a Adán. Si nosotros miramos en la Biblia, vemos que Adán no era una mente como la que hoy usted y yo tenemos. Nosotros, no sé hasta qué tanto por ciento puede usar un ser humano la mente. No sé cuánto puede usarla. No sé si un 5, un 10. No lo sé qué cantidad. Pero Adán tenía el rendimiento del 100% de su mente. Porque Dios lo había creado y Adán era un ser perfecto, era un hombre perfecto. No conocía pecado, no había pecado, no había sido formado en pecado, ni criado en pecado. Era un hombre perfecto. Es decir, tenía una mente perfecta. De hecho, es una mente... La Biblia no dice nada, porque la Biblia ahí guarda silencio, pero yo muchas veces he querido imaginarme, porque dice la palabra de Dios que cada día o cada tarde Dios, o la voz de Dios, se paseaba por el huerto con Adán. Y claro, si usted y yo paseamos una tarde, pues quizás hablamos de lo más exterior de nosotros. ¿Qué has trabajado? ¿Qué has hecho hoy? ¿A qué te dedicas? Pero vamos a hablar de lo exterior, de lo superficial. Pero cuando ya usted y yo tenemos confianza y cada día paseamos, entonces ya hablamos de intimidad, hablamos de lo oculto, de lo secreto, hablamos de cosas que quizás porque nos conozcamos un día no lo vamos a hablar, pero cuando ya es tiempo, con alguien que conoces, ya hablas más en serio. Y yo quiero creer, aunque la Biblia no dice nada, repito, que Adán le preguntaría, porque Adán sabría que habría otra creación. Me imagino que Dios seguramente se lo dijo. La Biblia no dice nada, pero quiero creerlo, que Dios se lo dijo. Y él hablaría con Dios de muchísimas cosas. Y él tenía una mente, como he dicho, algo muy esencial. De hecho, Dios le dice a Adán: Adán, pon nombre tú a todos los animales. Y claro, cuando Adán empezó a poner los nombres a los animales, no se crea usted que cuando pasó por allí el león dijo: te voy a poner león
porque quiero ponerte león. O a la cebra, te voy a poner cebra porque quiero ponerte cebra. No. Es que Adán era muy inteligente y conocía el carácter de cada animal. Y sabía que el león no le podía poner cebra porque no le iba con su carácter, ni le iba con la forma que es el león. Por eso cuando el león pasó, Adán dijo, te vas a llamar león. Y cuando pasó la cebra, le dijo lo mismo porque conocía el carácter de la cebra. Y fue poniendo así nombre a cada uno de todos los animales. Y puso él el nombre a todos los animales. Él tenía una mente exquisita, pero no solamente tenía una mente privilegiada, sino también tenía dominio. Es decir, dominio del lugar donde él estaba. Dios le dijo, labra y cuida el huerto tú. Todo el lugar, lo que estaba marcado, era el lugar donde Adán debía de estar y tenía que cuidar. Tenía que prepararlo, cuidarlo, atenderlo y estar siempre muy pendiente de ello. Es decir, que tenía un lugar en el que él tenía que ejercer su dominio. Pero no solamente tenía el conocimiento y no solamente tenía el dominio, sino que también tenía santidad. Dicen algunos teólogos que la santidad que Adán tenía era una santidad que posiblemente en su cuerpo podía haber un halo de luz de tanta santidad que él tenía. De hecho, hay un pasaje en la Biblia que Moisés subió al monte y cuando descendió después de 40 días le tuvieron que poner un velo porque dicen que resplandecía. Ahora imagínense un Adán creado por Dios, caminando con Dios, hablando con Dios cada día. Imagínense qué santidad tendría que tener Adán. De hecho, él estaba viviendo en el huerto así, pero un día Eva estaba sola en una parte del huerto, y estando sola en la parte del huerto, la serpiente astuta, tomada por el diablo, se fue y habló con ella. Pero ella atendió la voz de la serpiente. Miren, me da cuenta a lo largo de los años de mi ministerio que es muy peligroso tanto un hombre como una mujer que esté encerrado o encerrada en su propia soledad. Recuerdo una ocasión ministrar un caso muy importante en el que una mujer se encerraba en su cuarto, lloraba, se entristecía, una mujer que no quería vivir. De hecho, ella tuvo un sueño, una visión, vio algo y vio una gran serpiente como estaba en el techo de su habitación. Y estando allí ella ya empezó a escuchar susurros y voces. Porque el diablo, como dice la palabra del Señor, anda como león rugiente, buscando a ver a quién puede devorar. Si ustedes, y pido disculpas a los que van de hábitos, ven que este animal, el león, solamente va a buscar, normalmente las presas que están heridas son las más fáciles para él. Y cuando hay alguien herido, que se aparta, que se arrincona, que se siente despreciada, que se siente aborrecida, que se siente abandonada, que no se siente valorada por nada y empieza a arrinconarse en ese lugar, es cuando la serpiente se acerca y comienza a susurrar y comienza a tratarte y a desequilibrar tu vida, es decir, de tal manera que te inundará en tu mente y en tus pensamientos y empezarás a atormentarte en tu cuarto y empezarás a no querer salir de él, empezarás a llorar desmedidamente, estarás en este lugar y llegará un momento en el que serás capaz, como decía el otro día, de que algo de tu interior salte para que intentes hacer una locura con tu vida. Por eso cuando Eva estaba en aquel lugar, la serpiente se aprovechó de la ocasión. Y hoy quiero decirte algo, iglesia de Jesucristo, puedes tener un día de depresión, puedes tener un momento de
ansiedad por acumulo de muchas cosas, pero no permitas que el diablo inunde tu vida de pensamientos negativos. No permitas que las voces de los seres carnales que intentan también atormentarte te aparten, te acongojen y te arrinconen a un lado. No, más bien escucha la voz, el susurro, el silbo apacible de esta persona llamada Espíritu Santo, para que Él sea el que te hable, el que te levante, y Él es el que te va a restaurar. Bendito sea su nombre. Se puso a hablar con la serpiente, y la serpiente comienza a hablar con ella, y ella llega y no solamente come ella, sino que manda a comer también a su esposo. Y cuando su esposo come, Adán, cuando comió por primera vez, miren, saben que la importancia no estaba en el fruto, la importancia estaba en la obediencia. No era comer el fruto, era desobedecer a Dios, porque Dios le dijo: no comas de este. Igual que dijo ese, podía haber dicho otro, pero le dijo: no comas de este. Y ahora miren, Adán come, y cuando come, por primera vez siente algo. Siente lo que es desobedecer a Dios. Por eso dice que por la desobediencia de uno entró el pecado, y por el pecado la muerte. Por eso cuando él muerde, come aquella fruta, aquel fruto, de momento, ¿saben lo que perdió primero? La santidad, porque se vio desnudo. Y al perder la santidad se vio desnudo. Y no solamente fue la primera sensación de sentirse desnudo, sino después tuvo miedo. Es que el pecado te hace sentirte desnudo delante de Dios. El pecado te hace sentir miedo. Por eso él se sintió desnudo y sintió miedo. ¿Y saben lo que hizo? Cogió unas hojas de higuera y se escondió. No te sirve de nada esconderte en la iglesia si estás en pecado. No te sirve de nada esconderte detrás de un cargo, ni te sirve esconderte detrás de un púlpito, ni te sirve esconderte detrás de alguien tuyo que se ha conocido famoso. No te sirve de nada, porque aunque te intentes cubrir, sigues desnudo delante de Dios, porque el pecado te ha delatado y has perdido la santidad. Por eso él perdió la santidad y sintió miedo. Y ahora imagínense, escondido, y ahora aparece como cada día aparece la voz de Dios. Adán, ¿qué tendría que sentir Adán? Después de que ya comió el fruto, se vio desnudo y tuvo miedo, porque el miedo no apareció cuando vino Dios, el miedo vino antes. Y ahora imagínense cuando escucha la voz de Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Y ahora él, quiero verlo. No puedo verlo de otra forma, sino que atemorizado, escondido allí. No sé si estaría encogido, tapándose la cara y diciéndole a Dios: tuve miedo y me escondí. Y Adán le dice, Dios le dice: ¿qué has hecho, Adán? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Viene Dios hablándonos tantas veces para que no nos hundamos en el delito del pecado. Pero es tanto el placer, tanto el deseo que el ser humano, el cuerpo humano, la carne, anhela y desea, que a veces somos capaces de sentirnos atraídos y cumplir, satisfacer a nuestro propio deseo.
y dejar de decir, o sea, y desobedecer a lo que Dios me ha dicho. Por eso cuando él le pregunta, dice, tuve miedo y me escondí, le pregunta, ¿acaso has comido del fruto que yo te dije que no comieras? Y él le dice, la mujer que tú me diste. Ay, cuánto nos gusta culpar a los demás de nuestras caídas. Cuánto nos gusta culpar a los demás de nuestra poca espiritualidad. Pero no echas culpas a nadie. Casi siempre las culpas de tus fracasos, de tus derrotas, de tus caídas, son tuyas. No son de nadie. Son tuyas. Por eso cuando él dice, tuve miedo y me escondí, la mujer que tú me diste, y ahora Dios tiene que decirle, has perdido la santidad, te has quedado sin conocimiento, pero ahora vas a perder el dominio porque te voy a echar fuera. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para Adán! Después de estar viviendo allí, teniéndolo todo, por desobedecerlo has perdido, ya no tienes nada. Y ahora lo echan de aquel lugar. Dale un aplauso, por favor, para el Señor. Adán sale y de tener santidad, conocimiento y dominio, ahora tiene ignorancia, tiene iniquidad y tiene miseria esclavizante. ¿Se han dado cuenta? Lo ha perdido todo. Sale de aquel lugar y Adán ya pasa a la historia. Pero ahora corre el tiempo. Y mientras corre el tiempo, Dios levanta una figura. Nadie entiende por qué, pero Dios levanta una figura. Dios levanta un sacerdote. Y cuando Dios levanta un sacerdote, el sacerdote es el representante del hombre en la tierra. Es decir, que el sacerdote representa al hombre para Dios. Por eso cuando miramos al sacerdote hablamos de santidad. Y no hablamos de una santidad cualquiera. Porque todos los que estamos aquí, creo que en alguna ocasión hemos hablado de la santidad. Pero cuando nosotros hablamos de una santidad, la santidad que nosotros hablamos, la santidad es el proceso de ser santo. Por eso cuando nosotros hablamos de santidad, es algo que solamente le pertenece a Dios. Porque Dios es santo. Su nombre es santo. Por eso, todo el que entra y quiere pertenecer a este reino, es el reino de la santidad. Cuando entramos a este círculo, nos involucramos para vivir y caminar en esta santidad, no en una santidad fingida, porque me estoy cansando de ver la gente con máscaras religiosas disfrazados de santidad, pero que por dentro no hay nada de santidad, sino que hay odio, engaño y corrupción, y eso no te va a servir de nada. Estoy hablando de una santidad que ama, una santidad que gobierna, una santidad que te llena, una santidad que te equilibra, una santidad que te llena de Dios, una santidad que no la creas tú ni tampoco la creo yo, porque no somos capaces de crear santidad, pero sí tenemos que andar en esta santidad que Dios nos demanda. Y cuando estamos hablando de esta santidad, estamos hablando de una santidad verdadera, una santidad que te hace vivir apartado, vivir consagrado y vivir dedicado para Dios. Porque de nada te sirve hablar de santidad si caminas como ellos, de nada te sirve decir de la santidad si te comportas como ellos. Por eso la iglesia debe de vivir, andar, pensar, vestir como una persona santa. De hecho, la Biblia dice: sed santos
Padre que está en los cielos también es santo. Y la iglesia debe de santificarse cada día. Una cosa es la justificación. Somos justificados una vez y ya está. Pero la santidad es progresiva. Es decir, hoy me santifico, mañana me santifico, pasado me santifico, porque es progresivo. Cada día pienso en santidad, cada día me mantengo dentro del orden y la santidad de Dios. Pero no solamente es lo que yo veo, porque la santidad involucra tiempo, espacio, objetos y personas. Esto es lo que involucra la santidad. Tiempo. El tiempo que yo dedico, que yo santifico, es decir, el tiempo que yo aparto, que yo dedico para Dios. Si yo te preguntara, ¿cuántos han santificado hoy una hora para Dios? ¿Cuántos han santificado media hora para Dios? Hay que santificar tiempo para Dios. Y no solamente tiempo, sino también espacio. Es decir, tu casa debe de ser una casa santificada. Por eso en tu casa, y me viene ahora y lo voy a decir, no pueden entrar cosas robadas, no pueden entrar plagas falsas, no pueden entrar mentiras, no pueden entrar engaños, porque debes de santificar el espacio para Dios. Tengo que santificar el espacio para Dios, no solo el tiempo, sino también el espacio. Y algo más, el objeto, también los objetos. Es decir, el piano es santificado para Dios, la guitarra es santificada para Dios, el equipo de música es santificado para Dios, el kiosco es santificado para Dios, el coro es santificado para Dios, el púlpito es santificado para Dios, los ventiladores son santificados para Dios. Son objetos que no puede venir cualquiera, cualquier carnal, cualquier mundano, cualquier inconverso y hacer uso de ellos. No, Señor, las cosas santas solo son para los santos. Y aparece el sacerdote representando al hombre. Pero pasa y corre el tiempo y ahora también Dios levanta un profeta. ¿Saben que el profeta era todo lo distinto al sacerdote? Porque el sacerdote representaba al hombre cara a Dios. De hecho, él era el encargado de ofrecer los sacrificios, de entrar dentro del lugar santísimo. Dicen que el sacerdote entraba una vez al año dentro del lugar santísimo. Una vez al año. Y tendría que vestirse de lino fino. Tanto la ropa exterior como la interior. ¿Saben que yo pensaba que cuando tenía que entrar, yo pensaba que era que le decían, oye, el próximo año te toca entrar a ti? Claro, tenía todo el año, pero no, lo echaban a suertes y al que le tocaba. Y entonces, si ahora entras tú al lugar santísimo, y cuando entraba al lugar santísimo tenía que vestirse por fuera de lino fino y por dentro, es decir, que hasta su ropa interior debía de ser también pura. Y ahora entraba dentro, entraba a los atrios, al lugar santo, y empezaba a lavarse. Antes de entrar dentro debía de hacer dos sacrificios, uno por él y otro por el pueblo. Y ahora él ya entraba dentro, y él entraba con aquel voz colocado, y ahora en sus vestiduras por debajo colocaban campanillas, y entraba dentro y le ataban una cuerda en la cintura, y entraba dentro del lugar santísimo, y algunos se quedaban fuera esperando con la cuerda. ¿Saben por qué? Porque si este sacerdote no era verdadero, cuando entraba en la presencia de Dios moría, y moría al instante. Por eso los que estaban fuera estaban diciendo, a ver qué ocurre,
¿Y saben cuál era la señal de que no había muerto? No era la cuerda. ¿Saben qué era? Sonaban las campanillas. Sonaban las campanillas. Aunque los de afuera dijeran, este se ha portado muy mal, este lo que habrá hecho, pero que es igual lo que dijeran, las campanillas decían la verdad. ¡Aleluya! Y las campanillas decían, se ha mantenido limpio, se ha mantenido intacto, se ha conservado, no ha querido nada ilegal en sus manos, ha pasado hambre, pero se ha mantenido firme, ha pasado necesidad, pero no ha recogido nada de dinero mal ganado, no le importaba. Por eso las campanillas daban la señal. ¿Saben qué era la señal? La señal de que había vivido en santidad. Este era el sacerdote. Pero cuando aparece el profeta es todo lo diferente. El profeta es el representante de Dios, aquel que trae el conocimiento al pueblo, y aquel que dice. Por eso cuando el pueblo veían venir al profeta, se asustaban, porque decían, a ver qué regañina nos trae Dios. Pero les traía conocimiento, es decir, les decían lo que habían hecho mal, les decía lo que Dios tenía que decir y lo que tenían que hacer, les traía el conocimiento al pueblo. Pero Dios también levanta otra figura más. Y el pueblo dice, queremos un rey. ¿Queréis un rey? Sí, queremos un rey. La gente se extrañaba. Pero es que Dios también quería el rey. ¿Queréis un rey? Sí. Sepáis que tener un rey, vuestros hijos tienen que ir a pelear por él. No nos importa. Vais a perder tierra, no nos importa. Total que Dios levanta un rey. Y saben ustedes que el rey lo que hace es ir a conquistar reinos. Es decir, si tiene, por ejemplo, su reinado sería Villarreal, un rey lucharía para conquistar también Castellón y quedarse con Castellón. Matar, herir al rey de Castellón, terminar con él y quedarse con Villarreal y Castellón. Ya no sería Villarreal y Castellón, sino que serían los dominios de Villarreal. Es decir, había conquistado Castellón y le pertenecía. Y esto era lo que él quería. Y aparecen estas tres figuras. Y ya se quedan ahí, nadie entiende por qué, pero Dios las ha traído. Puestas por Dios, permitidas por Dios y establecidas por Dios. Aparece Cristo. Y cuando aparece Cristo, dice así el libro de Lucas, que cuando Él aparece en el medio andando, alguien lo ve venir y dicen así: he ahí el profeta, he ahí el profeta. Lo llaman profeta a Jesús. Hay otra historia en el libro de los Hechos, creo que está. Hay dos hombres y van camino a Emaús y van entristecidos, y tan entristecidos por la muerte de Jesús, que mientras van, Jesús aparece en el camino con ellos. Y mientras va con ellos en el camino, ellos ni lo ven ni se enteran. ¿Saben por qué no veían a Jesús? Porque era más grande la desdicha que tenían ellos, el dolor, que la persona de Jesús que tenía al lado. Por eso cuando van y él pregunta, Jesús le pregunta y ellos dicen: ¿acaso no has conocido? ¿No te has enterado de Jesús para un profeta? Le vuelven a llamar profeta. ¿Por qué? Porque era aquel que traía luz, que traía conocimiento a aquellos que estaban escondidos entre las tinieblas. Él vino a traer el conocimiento para que todos lo entendieran. Pónganse en pie conmigo, que vamos a ir terminando. Toca sin miedo. Aparece Jesús. ¿Como quién? Como el profeta. Pero no solamente aparece como profeta, dice el libro de los Hebreos: he aquí que tenemos un profeta que puede compadecerse de todas vuestras debilidades, el cual fue tentado en todo, pero eso sí, él fue sin pecado. Es decir, que aparece ¿quién? Aparece
cielo y miramos en el cielo, hay un momento en el que aparece Jesús, pero aparece como sacerdote, aparece sentado y como sacerdote se sienta. Pero también si miramos en el cielo, aparece como león, como un cordero, como inmolado. Y yo preguntaba y le decía, Señor, ¿por qué apareces como un profeta, como un sacerdote sentado? ¿Y por qué aquí apareces como un cordero, como inmolado? Y yo mirando, buscando, porque yo quería que me lo dijera el Señor, porque no lo entendía. Y me dice, Dios, ves y lee la Biblia. Y me pongo a leer la Biblia. Y es que cuando el sacerdote terminaba de hacer la expiación, se sentaba diciendo, ya está todo terminado. El sacrificio ya está ofrecido, ya se ha terminado. Y yo decía, entonces, ¿por qué se sienta? Y decía, porque como ofresor, como el que ha ofrecido el sacrificio, como sacerdote, se tiene que sentar, porque lo que ha hecho es perfecto y es para siempre. Y yo me giro y digo, ¿y por qué está también como un cordero, como inmolado? ¿Saben lo que era un cordero como inmolado? Era mitad de cuello degollado, casi a punto de caerse en la cabeza. Estaba degollado. Y me decía, porque como sacerdote se sienta, pero como cordero aún se queda de pie, para que entienda el mundo entero que la sangre y el sacrificio de Jesucristo aún sigue siendo vigente, aún sigue siendo activo. Su sangre limpia, su sangre perdona, su sangre restaura. ¡Oh, aleluya! Pero no solamente tenemos a Cristo como sacerdote y como profeta. Dice el libro de Apocalipsis, he aquí el cielo se abrió y un hombre, un ser sentado en un caballo vestido de lino fino. Y dice la Biblia, dice, cuando bajaba, en sus vestiduras ponía Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero ahora, para que nosotros entendamos que Cristo no es aparentoso, dice, para que veáis que lo que soy por dentro también soy por fuera, llega Jesús, se levanta el vestido y no solamente está el nombre en su vestido, sino que dice, y en su muslo tiene un título escrito que dice, Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Se han dado cuenta? Esto es lo mismo que quiere Cristo de usted, que no aparente por fuera lo que no es por dentro, sino que lo mismo que es por fuera, también sea usted por dentro. Seamos semejantes a Él, seamos imitadores de Cristo. ¿Cuántos de aquí quieren ser imitadores de Cristo? Levanten su mano y dicen conmigo un poderoso aleluya. ¿Qué tenía Adán en el huerto? Santidad, conocimiento y dominio. Y ahora llega Jesús y se convierte ¿en quién? En el Rey, que es el que tiene el dominio. Se convierte en el sacerdote, que es el que tiene la santidad, y se convierte en el profeta, que es el que trae el conocimiento. Pero claro, él lo recupera, lo que perdió Adán. Dice la Biblia, es tan importante la sangre de Jesucristo que los que estamos aquí aún no lo entendemos. Lo que es la sangre de Jesús. ¿No se han dado cuenta ustedes que las personas que están endemoniadas no son capaces de decir, recibo la sangre de Jesús? No son capaces de decirlo. No son capaces de decir, acepto la sangre de Jesucristo, me limpio con la sangre de Jesucristo. No son capaces. Pero hoy quiero decirle a usted, Adán perdió las tres cosas. Cristo las recuperó, pero ahora cuando Él muere en la cruz, dice la palabra del Señor. Si usted mira, dice la Biblia que Él nos ha dado conocimiento. ¿Por qué? Porque dice que levantó 5 ministerios y entre ellos también levantó sacerdotes, profetas. Pero no solamente se conforma con eso. Hay un texto en la Biblia que dice que por medio de la sangre de Jesucristo, la iglesia de Villarreal ha sido constituida reyes y sacerdotes para la gloria del Dios Padre. Por eso, usted ahora
ahora cuando salga de este lugar, no salga con la cabeza hacia abajo, no, salga diciendo, soy un rey, soy un sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo me ha limpiado con su sangre. La sangre de Cristo te perdona, la sangre de Jesucristo te santifica, la sangre de Cristo hace que tus vestiduras sean resplandecientes. Por la sangre de Jesucristo, la iglesia tiene acceso ilimitado al lugar santísimo. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí del reino de Jesús? Y dicen aleluya. Gracias, Padre. Yo quiero seguir cambiando para Dios. Aleluya. ¿Quieres cambiar? Amén. Si cambias no te sirve. Es que le has hecho una trampilla. Tienes que dejar que Él te transforme. Amén. Porque yo puedo mover esto aquí. Sigue siendo el carro del alcohol. Es lo mismo pero en otro lugar. Hoy necesitamos que la sangre de Jesucristo nos transforme. Que el Espíritu de Dios nos transforme. Por dentro y por fuera. Hoy no queremos religiosos, queremos cristianos. El religioso no sabe lo que es poder de Dios, pero sin embargo el cristiano sí sabe lo que es el poder de Dios. Por eso Villarreal va a marcar su vida un antes y un después. Es decir, hasta aquí me quito el calzado viejo y me calzo con el apresto del Evangelio de Dios para caminar como Él dice, para vestir como Él dice. Porque voy a decirte algo, si no tienes intenciones de cambiar, vete a tu casa y no vengas más a este lugar, porque no te sirve para nada. Pero si tienes intenciones de cambiar y marcharte al cielo, estás en el mejor lugar. Aquí, rendiendo el culto, homenaje para Dios. Un aplauso fuerte para Dios. Toca. Sigue aplaudiendo para Dios. Sigue aplaudiendo. Y di conmigo aleluya. Sigue aplaudiendo. Di conmigo gloria a Dios. Sigue aplaudiendo. A su nombre. A su nombre. Ahora Dios reprende al diablo. Ahora Dios reprende la tiniebla. Ahora reprende el pecado. Y haga brillar en medio de la iglesia su luz admirable. ¡Santo Dios! ¡Te adoramos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre! ¡Ay, qué bien! Está Dios de tu lado. Y Dios quiere contar contigo. Que diga lo que quiere la gente, Dios quiere contar contigo. Pero eso sí, tienes que cambiar. Tienes que soltar los pasos que tienes para que Dios pueda contar contigo. Porque para administrar las cosas limpias hacen falta manos limpias. Para que tú quieras sanar a alguien tienes que estar sano. Para que tú puedas reprochar tienes que ser irrepresible. Por eso cuídate. Cambia. Sé uno único en ti. Cierra tus ojos. Juan, toca. Vamos a dejar que ahora, solamente 5 minutos, que este espíritu maravilloso ahora comience a moverse más en este lugar. Oh Espíritu Santo, no hay Dios tan grande como tú. Y no hay Dios que no haga las cosas como las que tú haces. Gloria a tu nombre, Señor. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor.
Mira, quiero que cierres tus ojos.